Muy buenas tardes. Siendo un poco después de las 3 de la tarde, comenzamos con la transmisión del webinar del día de hoy. Muchas gracias por su puntual conexión. Mi nombre es Ricardo Paredes, coordinador nacional del proyecto Fortaleciendo la Calidad en Café y Cacao en el Perú, y seré el moderador del evento el día de hoy. A nombre del Programa Global de Calidad y Estándares y el Programa de Alianzas para Países, ambos de ONUDI, y su proyecto en Perú, Fortaleciendo la Calidad del Café y Cacao en el Perú, les doy la bienvenida a nuestro noveno webinar de la serie Guías de Implementación de Normas Técnicas Peruanas de Café y Cacao. En esta oportunidad hablaremos sobre la guía de implementación número 110, que trata sobre la norma técnica peruana sobre las buenas prácticas agrícolas para prevenir la formación de moho en el café. El proyecto Fortaleciendo la Calidad en Café y Cacao en el Perú es implementado por la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, ONUDI, en cogestión con el Instituto Nacional de la Calidad, INACAL, y con los fondos de la cooperación suiza a través de su Secretaría de Estado para Asuntos Económicos, SECO. Las guías de implementación de normas técnicas peruanas que les estaremos presentando en esta serie de webinars son producto de un intenso trabajo y estrecha coordinación entre los comités técnicos de normalización de café y cacao, la Dirección de Normalización del INACAL y la unidad ejecutora del proyecto Fortaleciendo la Calidad en Café y Cacao en el Perú. Se están elaborando un total de 16 guías, 7 en café y 9 en cacao, cuyo principal objetivo es poner a disposición de todos los actores de las cadenas de valor de ambos productos. Estamos hablando de productores, técnicos, cooperativas, acopiadores, exportadores e importadores, entre otros. Poner a su disposición documentos técnicos muy útiles en un lenguaje amigable y didáctico y de libre y gratuito acceso y difusión. Es cierto, todas las guías que estamos desarrollando son de libre y gratuito uso y difusión y pueden acceder a ellas a través de nuestra página web y la web del INACAL. Antes de comenzar, permítanme explicarles el mecanismo del webinar. En la parte inferior de la ventana del Zoom pueden ver ciertos botones. Las preguntas las pueden realizar a través del botón preguntas y respuestas. Estas serán respondidas al final de la presentación por la expositora. Desde ya pedimos disculpas si no podemos contestar a todos sus interrogantes debido al tiempo limitado que tenemos. Los demás botones están desactivados. El día de mañana estarán recibiendo un correo con el vínculo hacia la grabación del evento, así como materiales adicionales. Para los asistentes a través del Facebook Live, es necesario que nos envíen sus datos de contacto, nombre, entidad, correo y teléfono por mensaje interno para registrarlos en la base de datos de envío. Finalmente, en el momento que se desconecten de esta sesión, aparecerá una encuesta de satisfacción que no les tomará más de un minuto responder. Les agradecemos de antemano sus respuestas, ya que nos ayudan a mejorar nuestros futuros webinars. Va a ser una jornada muy interesante, así que con esto claro procedo una vez a presentarles el programa. Tenemos como expositora a la señora Marisela Yavar, quien es una experta en temas de calidad en café, con bastantes años de experiencia y con un amplio reconocimiento a nivel nacional. Por mi parte, yo actuaré como moderador y también estaré encargado de moderar las preguntas y respuestas. Sin mayor preámbulo, le cedo la palabra a la señora Marisela Yavar. Marisela, por favor, te invito a tomar la reunión. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Bueno, saludos todos. Vamos a comenzar. Yo soy miembro del Comité de Normas Técnicas de Café. Ya estoy más de 20 años en este comité. Y vamos a presentar una de nuestras primeras normas que trabajamos, el comité, por un pedido de la Unión Europea en su momento, ¿no? Esta norma es la norma técnica peruana 209-312-2020, café, buenas prácticas agrícolas para prevenir la formación de moho. Y voy a exponerles brevemente la guía para que podamos entender mejor esta norma, ¿no? Podemos pasar. Entonces, cuando comenzamos esta norma no había tantos estudios, ahora ya tenemos estudios y fotos en las diferentes fases de café donde encontramos moho. ¿Podemos pasar?
tenemos bastante láminas si queremos avanzar para poder, muy bien. Entonces, esta norma también se basa en las buenas prácticas agrícolas, como hemos dicho, y abarca todo el proceso de la producción mediante el cual la norma busca identificar los problemas que podrían generar nosotras, ¿no? MOO, ¿no? Es la tercera edición de esta norma técnica 209-312 del año 2020 café. ¿Podemos pasar? Entonces, la guía lo que tiene básicamente es fortalecer esta cadena de café, que el sector café sea más competitivo, que cumple estándares de inocuidad que demandan ahorita los mercados. Se ha previsto que sea aplicable para todo tipo de organización, personas, cooperativas, empresas, y queremos énfasis en los proveedores de asistencia técnica para que se planifique y se aplique las buenas prácticas para prevenir la formación de mono. Al final tenemos brevemente una lista de verificación como un modelo de cómo se debería hacer este tema de verificación que gradualmente debe ser implementada. Pasamos, por favor. Muy bien, entonces esta norma técnica peruana indica lineamientos básicos para asegurar básicamente la inocuidad de la cadena de café para evitar la contaminación, minimizar, reducir, evitar la contaminación por mono. Esta guía está orientada a entender básicamente la norma. Hemos puesto un lenguaje, fotos, que entiendan el qué hacer en este flujo de producción post cosecha y almacenamiento, inclusive hasta lo que es pre el embarque, para que podamos tener más competitividad y se aplique gradualmente, ¿no? ¿Podemos pasar, por favor? El otro punto es de las consideraciones preliminares en lo que es la normativa aplicable. Si hablamos de hongo, unos hongos que nosotros podemos observarlos, se puede notar. Sin embargo, estos hongos pueden tener dentro de sus componentes o parte de ellos bacterias que podrían afectarnos muy fuerte a la salud, causarnos alergias y problemas respiratorios, pero además, en ciertos casos, pueden ocasionar condiciones que se produzcan unas micotoxinas, que son sustancias tóxicas que nos pueden enfermar a nosotros, a los animales de crianza. Nosotros tenemos la costumbre de que toda cosa que lo vemos ya con moho o con hongo lo mandamos a los chanchitos, ¿no? Los chanchos acumulan, la micotoxina se acumula en el cuerpo, con el tiempo se acumula hasta el nivel que hace daño. Cuando nosotros comenzamos a trabajar esta norma, el mayor impacto que había, o los mayores sectores sensibilizados eran el área de pecuaria, ¿no? Los que trabajaban con alimentos ensilados, guardados, ¿no? Ellos son los que sabían más de este tema. Nosotros comenzamos y ahora, bueno, hay mucha información que compartir. ¿Podemos pasar, por favor? Esta norma está en el marco también del decreto legislativo 1062 de la Ley de Inocuidad de Alimentos, ¿no? Que básicamente está basado en los principios de Códex, y lo que busca es facilitar el comercio, se busca dinamizar los procesos, asegurar el tema de inocuidad y que las autoridades competentes privilegian actividades educativas, de información, de difusión, políticas y legislación y la inocuidad de los alimentos, ¿no? Es acercarnos a la salud de la población y también asegurar acceso al mercado. ¿Podemos pasar? Esta autoridad está compuesta por tres ministerios: el Ministerio de Agricultura y Riego, en cuanto es SENASA, de lo que es básicamente la producción primaria; el Ministerio de Salud, que ve DIGESA, que ve los productos procesados, después del primario pasa el procesado, entra DIGESA; y lo que es el Ministerio de Producción, básicamente hidrobiológicos, ¿no? SANIPES. ¿Podemos pasar, por favor? El otro consideración es que se debe en todo momento edificar los puntos con riesgo de contaminación, ¿no? El equipo recibió hace varios años una capacitación en FAO para hacer análisis hazard en café verde, y hemos identificado, por eso es que tenemos claro los puntos y los procesos, ¿no? Ahora, estos puntos, lo que deben saber los productores, dónde deben aplicar el control, ¿no? Cuál contaminante a nivel de aire, de suelo, de agua, dónde están los problemas para reducir los riesgos, ¿no? Entonces, ahí se aplica las buenas prácticas agrícolas. ¿Podemos pasar, por favor? El otro concepto de la higiene de alimentos es que las buenas prácticas agrícolas abarca tres componentes, como hablamos la semana antepasada, que es básicamente responsabilidades sociales, ambientales y de inocuidad de los alimentos, que cada productor, cada empresa en alimentos debe serlo, ¿no?
Sin embargo, en esta norma se quiere asegurar la inocuidad, ¿no? Básicamente la inocuidad aplicando los puntos, los análisis de peligros y los puntos críticos de control en los diferentes procesos para recomendar acciones, ¿no? Lo que acá damos es recomendar acciones que aseguren una taza de café rica e inocua, ¿no? Vamos a pasar por favor. Entonces también la norma, como toda norma de buenas prácticas agrícolas, condiciona lo que es el tema de salud en los trabajadores, en el tema de higiene y sanidad. El trabajador debe tener conocimiento de lo que son los principios básicos de higiene y debe saber cuáles son los puntos de peligro que puedan contaminar un producto, ¿no? También debe saber que si tiene una enfermedad infecciosa, no debe estar trabajando, debe estar comunicando al propietario para estar en descanso y no debe trabajar, ¿no? Deben tener en todas las normas de buenas prácticas agrícolas baños, ¿no? Acceso a baños limpios o silos en las zonas de esas zonas rurales, a veces muy alejadas, no hay un baño completo, pero debe haber silos con fuente de agua limpia, agua y jabón y otro desinfectantes para comenzar a trabajar. Sobre todo cuando manipulan frutas y hortalizas. El café hasta ahorita no es considerado un producto fresco, pero ya hay procesos de café que se llaman el café, té de café, que es la pulpa de café seca, que ya es un producto fresco. Entonces, aplicar esto y comenzar a aplicar y ir aplicando es una exigencia ahorita ya vinculado a la inocuidad. ¿Podemos pasar, por favor? Entonces, en el tema de desarrollo del hongo y lo que es básicamente cómo se genera la ocratoxina, tenemos que la condición para que el hongo se instale en un sitio requiere altas temperaturas, ¿no? Y elevada actividad de agua, ¿no? Además, requiere daños físicos, ¿no? Por eso es que acá hay, por ejemplo, daños por golpes de la cosecha, por ataques de insectos. En el caso de Senasa estamos en este grupo por el tema de la broca, que lo vamos a explicar más a detalle más adelante. Roedores, ¿sabe? Todo lo que afecte la ruptura de la protección de una fruta, ¿no? ¿Cuándo es la producción de la micotoxina? Básicamente varias especies de aspergillo y penicilio son los que produce, este, básicamente que son un metabolismo secundario de los mohos, y según inicialmente FAO nos indicó era por un posible estrés que se genere al moho, al hongo, y últimos reportes de Brasil de unos doctores nos han indicado que indican una deficiencia de un elemento que está favoreciendo que el moho produzca micotoxina, ¿no? Sin embargo, hay que tener claro que el problema de micotoxinas de micotoxinas en general no solo afecta al café, le afecta a los cereales, o sea que hay cervezas que si no están con buenas prácticas probablemente podríamos tener problemas, las uvas y los vinos, el café que estamos viendo ahorita, el maíz, una chicha morada que no está bien secada, que lo han tirado al suelo, los riesgos están en el cacao y así, muchos alimentos que hay que tener cuidado por un tema de salud pública, ¿no? ¿Podemos pasar? Entonces, pasamos, por favor, muy bien. Entonces, ¿y qué factores implican a la instalación de estos hongos toxigénicos? Básicamente, factores biológicos que incluye cosechas proclives al desarrollo de hongos, infestación por insectos y pájaros, como habíamos dicho, daño mecánico podría ser, también la temperatura, la humedad, aunque está sometido en ese momento el, 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 el cultivo, o las cosechas con determinadas condiciones de temperatura y humedad favorables al desarrollo del hongo, y el almacenamiento, ¿no? Básicos, el almacenamiento, si esto no tiene condiciones adecuadas en la infraestructura, en la temperatura, van a permitir la instalación del moho y posiblemente el desarrollo de la micotoxina. ¿Podemos pasar? Entonces, del sustento de la presencia de ocratoxina en café, nosotros cuando comenzamos el tema no lo teníamos claro también, pero gracias a Dios hay muchas investigaciones y hemos encontrado un reporte de Tailandia donde un grupo de profesionales identificó en varios países, ¿no? La presencia de aspergillus en muchos cultivos, ¿no? Y en Tailandia encontró presencia de varias especies de aspergillus, ¿no? Ahorita vamos a ver, ¿podemos pasar, por favor? Que lo vamos a ver después, ¿no? Por ejemplo, acá. Este es, por ejemplo, que acá hay café lavado, el café, perdón, cerezo, que han encontrado al final de la cadena, han encontrado
ocratoxina A. En el café ya lavado, procesado, que es el del medio, he encontrado también al final ocratoxina A, y en el café que está secando también he encontrado. Entonces, en los 3 momentos, que es cerezo, en lavado y en el pergamino, está encontrado aspergillus, ¿no? ¿Podemos pasar? Igualmente, en lo que es el café natural, o sea, el café que se cosecha y se seca, es mayor, ¿no? Ahorita vamos a ver el cuadro, es mayor, igual, ¿no? En la planta se le ve al final unas cuantas poras, pero si ustedes ven el café que está ya con, con, con la pulpa seca y la seca en sí, se ve mucha más presencia de del aspergilio, y dentro de ello de la ocratoxina, ¿no? ¿Podemos pasar, por favor? Entonces, básicamente lo que encontraron en esta investigación, que nos han dado a nosotros ya mucho respaldo científico, es que entre el café arábico lavado y el café robusta, que es café natural, encontraron varios tipos de ocratoxina, entre la ocratoxina A y la ocratoxina B, pero lo que encontraron más ocratoxina A es en el Aspergillus carbonarius, en el café no lavado, ¿no? El café que se produce natural, ¿no? Pues esto que no da a entender que los cafés que se exponen más al medio ambiente y no tienen mayor proceso de cuidado presentan mayor cantidad de, de riesgo de tener ocratoxina A, ¿no? También han encontrado ocratoxina B, pero en mayor cantidad, en menor cantidad. ¿Podemos pasar, por favor? Muy bien. Dentro de los términos de definiciones es importante resaltar la definición que es ocratoxina A, ¿no? Básicamente es un metabolito fúngico tóxico, ¿no? Que lo dice el Centro Internacional de Investigación sobre el Cáncer como un posible cancerígeno humano del grupo 2B, ¿no? O sea, no, está reconocido como un riesgo altísimo, ¿no? La FAO también te da un límite de tolerancia de consumo, y este, lo que básicamente la OTA produce es, lo que produce la OTA es actividad de agua, nutrición y temperatura necesaria para el crecimiento y la biosíntesis de la OTA, ¿no? En base a esta problemática de salud y de riesgo a un cáncer, es que la Unión Europea en el 2004 estableció límites máximos admisibles para la OTA de 5 partes por billón en el café tostado y molido, y de 10 partes por millón en el café instantáneo. No se ha anunciado hasta ahorita límite para el café verde. Sin embargo, viendo el incremento de los cafés tostados y molidos que se están vendiendo, y de que el origen viene del café verde, la necesidad de que esta norma sea difundida es alta, ¿no? Para tener que hacer labores preventivas a tener un problema de rechazo de mercado por presencia de la OTA, ¿no? ¿Podemos pasar, por favor? Entonces, lo que este lineamiento trae básicamente es que vamos a indicar las buenas prácticas para prevenir la población de moho en los procesos descritos en el flujo que ahorita vamos a ver, ¿no? En estos flujos hemos rescatado en base al análisis desarrollado por el grupo, los puntos críticos de control, ¿no? Que hay que hacer prevención, ¿no? Podemos pasar. Entonces, lo que podemos ver en este flujo, pasamos, por favor. Acá está. Lo que podemos ver en este flujo, por ejemplo, esas banderitas que vemos blanca con rojo son los puntos críticos, ¿no? Donde tenemos que tener mucho cuidado en la cosecha, ¿no? El otro en la poscosecha, que es básicamente poscosecha, es procesos de beneficio húmedo, proceso de beneficio, si es seco, hay mucho interés en el mercado mundial de adquisición, de compra y de consumo de cafés secos sin despulpar. Y el otro que estamos teniendo en el país ya con mucha novedad y con mucha demanda, porque es un café muy rico, es el café Honey, que es húmedo semilavado, ¿no? Un café semilavado, que solo se despulpa y se seca inmediatamente, ¿no? Entonces, en esos son puntos críticos de control. El otro punto que se ha identificado es el transporte.
y finalmente lo que es la destiladora, el almacenamiento y el transporte, ¿no? En esos puntos vamos a explicar ahorita cómo puede ser el riesgo de contaminación. ¿Podemos pasar, por favor? Entonces, esta norma, la norma técnica peruana 209-312 del año 2020, nos va a dar las pautas de de las buenas prácticas agrícolas para prevención de la formación de moho. ¿Podemos pasar, por favor? Entonces, abarca básicamente lo que hemos indicado, los diferentes procesos de la cadena de café para prevenir la formación de moho. ¿Podemos pasar, por favor? El otro punto son las referencias que hemos tomado. Nos basamos por la importancia de que esta norma esté vinculada a la calidad. Es que en todo lo que hagamos, el comité técnico busca cafés de calidad, ¿no? Calidad, inocuidad son los puntos que se está priorizando, ¿no? Entonces, podemos pasar, los términos de definiciones también están en la norma, podemos pasar. Entonces, lo que vamos a comenzar básicamente acá a explicar es las buenas prácticas agrícolas en lo que es el cultivo, por ejemplo, ¿no? En el cultivo, ¿qué tenemos que tener, no? Hay que eliminar la basura, restos orgánicos, esos son puntos de instalación de moho, ¿no? Ahí vamos a evitar que se desarrolle el moho, ¿no? Entonces debemos promover plantas sanas y vigorosas, ¿no? No dejar plantas expuestas al riesgo de que se mueran. Y las hojas muertas pueden permitir instalación de moho, favorecen también la humedad y todo lo que favorece al moho, ¿no? Hay que tomar medidas para evitar o reducir la contaminación de agua y de suelo. Y lo que es en el punto C, por ejemplo, importante, y vamos a verlo a detalle, en lo que es el control de la broca de café, y lo vamos a explicar por qué la broca es determinante en este tema. Entonces, finalmente vamos a dar las pautas de aplicar el manejo integrado de plagas acorde a las buenas prácticas agrícolas, básicamente en este caso para broca, ¿no? ¿Podemos pasar, por favor? Porque son puntos críticos de control. Entonces, ¿cómo se dice que el moho acá hay tres vías de contaminación del moho, ¿no? Lo que han encontrado los investigadores es que penicilio o aspergilo lo pueden encontrar en las flores, sin embargo no hay síntomas, no se instalan, está la presencia de las esporas dentro, porque acuérdense ustedes que aspergillum y penicilio son hongos del medio ambiente que están en todas partes del mundo, en todos lados, donde uno no se imagina, están esperando netamente condiciones para su desarrollo. En la flor no se da. Podemos pasar. El otro punto es ya en el crecimiento del cerezo, cuando ya tenemos el fruto más o menos semiconsistente, tenemos introducción de esporas, ¿no? ¿Y quién lo introduce? La broca del café. La broca del café es un insecto pequeño que taladra el cerezo y penetra y en su cuerpo lleva esporas. ¿Podemos pasar? El tercer punto es básicamente que esos granos, ¿no? Finalmente que hayan entrado dentro, en el tiempo de maduración, o sea, en el tiempo que está desde que ha ingresado la broca dentro del cerezo, este, alcanzan el desarrollo suficiente que en la cosecha yo pueda ya encontrar ocra toxinada. Eso es lo que han encontrado los investigadores en su estudio, ¿no? Entonces, dice que la broca penetra el cerezo y lleva en el cuerpo el moho que se instala dentro del cerezo y por factores desconocidos, como he dicho, dos factores, que puede ser estrés o puede ser deficiencia nutricional del hongo, produce la aflatoxina. Y en la cosecha ya podemos tratar café que tenga alguna aflatoxina. ¿Podemos pasar, por favor? Es un punto crítico ahí. El otro punto, entonces, a trabajar en los cafetales, el material vegetal y residuos de cosecha, ¿no? No solo en este caso, nuestro mayor residuo grande es la pulpa, ¿no? La pulpa, que no sabemos qué hacer con la pulpa. Pero quizás puede ser un señor que tenga naranjas que se le cae al esto, va también instalación de moho, ¿no? Otras frutas que se le cae, también un problema. Entonces hay que evitar materiales en descomposición, ¿no? Entonces, la pulpa es un sustrato muy ideal para que crezca moho encima. ¿Podemos pasar? Sin embargo, podemos pasar. Lo que se recomienda y por qué muchos, uno regresa, por favor, te pasaste dos. Entonces, lo que tenemos que recomendar acá es bien importante que cuando nos dicen que la pulpa se tiene que hacer compostaje, lo están haciendo por un tema de control del moho, por un tema de control de la broca, porque se queda en la pulpa, y tercero, porque es un gran contaminante. Es una mala práctica dejarlo por ahí tirado. Entonces, por eso se tiene que compostar.
Y esto es una materia orgánica, es una materia prima que tiene entre 10 a 16 días para sacar un abono ideal para la misma plantación de café, ¿no? Entonces, la fase del compostaje tiene una primera fase donde yo debo agregarle materia orgánica, o sea, algún tipo de guano, para alcanzar temperatura de 60 a 70 grados. Es importante saber esto, porque si yo lo estoy amontonando, no estoy produciendo compost, estoy generando más bien problemas posteriores a la finca. El otro es la fase de maduración, ¿no? Una vez que ha tenido una fase de descomposición donde se comienza, por decir, a podrir y comienza a elevar temperatura de 60, debemos tener un termómetro para medir eso, y después ya baja la temperatura, entonces comienza a madurar ya, los residuos se van a establecer, ¿no? Más o menos en 6 a 10 semanas para obtener el compost. El compost es un producto que no huele, ¿no? No huele feo, ¿no? Pero ese es el beneficio para ya aplicar al cafetal. Podemos pasar en el compostaje, como entonces hemos dicho, es un proceso de iniciación del compostaje, o sea, mata microbios, ¿no? Incrementando la temperatura en la fase de descomposición, uniendo diferentes antagonistas, ¿no? Que hasta forman antibióticos, minimizan lo que es agentes patógenos, animales, vegetales, malezas, por ejemplo, ¿no? Hay hongos y todo que se mata en el compostaje. Es importante de hacer compostaje de la pulpa de café. ¿Podemos pasar? Quizás de la pulpa, no, también de otros frutos que estén amontonándose. El punto B, en caso de se quiera regar, dice, en café no regamos realmente mucho, pero se puede haber interés de regar. Tenemos que tener cuidado de que no se haga en la floración porque se estaría esparciendo las esporas, ¿no? Y el otro es, en el punto C, básicamente hacer el manejo integrado, contar con un plan de manejo integrado que ahorita vamos a detallar rápidamente, que son varios controles culturales, rebusque, trampa, aplicación de control biológico, es la bobería, y otros porque son puntos críticos de control. ¿Podemos pasar, por favor? Entonces, el manejo integral de plaga hay que tener claro los momentos de la broca. ¿Cuándo se puede controlar la broca? En estos dos momentos, ahí ve. Cuando la broca sale y está caminando, y cuando la broca está instalado y quiere ingresar, o está en la punta queriendo ingresar. Ahí es controlable. Pase por favor, cuando ya ingresó, pase por favor, cuando ya ingresó, ya no es controlable. Cuando ya está dentro, y cuando ya se penetró dentro y está haciendo galerías, ya está con la espora del moho haciendo, ya no se puede. No hay control. Antes había controles, productos que penetraban dentro y mataban, pero esos ya están prohibidos por el mercado porque son persistentes y para la salud no es buena, ¿no? Entonces, esos son los momentos. En base a eso se hacen los manejos. Podemos pasar de la broca, por ejemplo, el control cultural, que es fertilizar básicamente para tener floración uniforme. Acuérdense ustedes que una broca hembra puede producir 15 millones de broca en una campaña, por lo tanto, fertilizar floración uniforme es la primera medida. Pasar, por favor. La segunda es el tema del rebusque, sacar todos los cerezos que ya han comenzado a madurar y presencia en broca, que es el punto inicial de la, del ataque de la broca. Pasemos, por favor. El otro es la raspa, que es básicamente recoger todo al final. Si yo voy a hacer voy a aplicar esta guía, tengo que eliminar todos los frutos que veo, por más que sea algún momento algún recurso para mí, porque eso me va a generar más broca en el campo. Podemos pasar, y el riesgo de salud, por supuesto, y el otro lo que es el control etológico, que es las trampas de botella, ¿no? Muy eficientes, quizás no para un control completo como solo con control etológico, pero sí complementando el manejo integrado y como punto de referencia donde debemos tener más control. ¿Podemos pasar, por favor? El otro tema es básicamente el control mecánico, que plásticos con aceite dentro de la pulpa de café o sobre el cerecero nos permiten identificar la broca, capturarla y también tenerla bajo seguimiento. ¿Podemos pasar? Entonces, el otro importante, eficiente, evidenciado y con todas las recomendaciones técnicas, la bobería baciana, el control biológico que hemos encontrado muy eficiente y que está funcionando bien es el control biológico. Y el último, se podría decir, podemos pasar, es el control químico, ¿no? El control químico, se ha acordado que debemos usar en el marco de la buena práctica agrícola uno de color verde o color azul, no más.
porque el daño a la salud es altísimo. Hay que respetar siempre los límites máximos de residuos y la última aplicación antes de la cosecha para aplicar, pero hay que considerar el momento de la broca A y B, si no, no vale también el químico, ya no hay producto penetrante. ¿Podemos pasar, por favor? El otro punto es el tema de, si yo estoy dentro de un marco de producción de manejo ecológico de la broca, tengo que trabajar el control cultural, básicamente evaluación de calidad de cosecha para ver si aplico Beauveria suelo, el control etológico, las botellas y el control biológico, y el control es eficiente. ¿Podemos pasar, por favor? El otro punto importante es el manejo de la plantación. Como le hemos dicho, tiene que estar con buen estado, deshierbado, podado, fertilizado y hacer manejo integrado de plagas, ¿no? Podemos pasar, por favor. Disculpen, queremos llegar a todos. La cosecha, básicamente, recolectar el cerezo maduro. Todas las normas que nosotros estamos trabajando se enfocan a la calidad. No podemos permitir que se cosechen granos del suelo. Acuérdense que si cae al suelo, yo puedo estar llevándome ahí una micotoxina que después vamos a explicar cómo lo vamos a encontrar. No amontonar el café cosechado y trasladarlo cosechado en el día. Nosotros llevamos un curso de calidad de café por un colombiano que nos dijo, quieren trabajar café de calidad y nunca tener problemas, cosechen a las 6 de la mañana, procesen a las 11 del día, descansen, entre a cosechar a 2 de la tarde, procesen a las 6 de la tarde, pero nunca lo dejen para un día para otro lo cosechado, ahí se malogra. Y así estamos haciendo y resulta. ¿Podemos pasar, por favor? El otro punto es no debemos poner al café maduro, que yo estoy trabajando en mi perfil de calidad, a un sobremaduro. Lo voy a malograr, ¿no? Igualmente, tampoco los que se han recolectado de algún problema de contaminación por moho, ¿no? Evitar que el carezo caiga al suelo, porque eso es claro y seguro que ahí se va a instalar el moho, ¿no? En todo caso, procesenle por separado, pero no entren en los perfiles de tasa que estemos trabajando para el mercado. ¿Podemos pasar, por favor? Entonces, en la cosecha, básicamente, dice la norma que si no cumplimos estos procesos, se corre el riesgo de tener un café de mala calidad y posiblemente con un contaminante de ópano. Podemos pasar. Entonces, lo que la norma técnica dice en lo que es post cosecha, hay que evitar la instalación del moho. El café, luego de ser cosechado, debe ser procesado inmediatamente, ¿no? Inmediatamente debe ser remojado en agua, despulpado o secado. Secado en el caso fuera el café natural, ¿no? Para evitar esta sobremaduración e instalación del moho. ¿Podemos pasar? Pasemos, por favor. Entonces, hay dos fases en la poscosecha que están relacionadas a la instalación, para la fase de transición que se instala el moho. La primera fase de humedad grande, que el café recién cosechado se encuentra en estado inestable, porque está con el riesgo de tener el moho ya encima a instalarse, y solo se puede contener se puede contener la composición promoviendo la formación de microorganismos contrarios, limitando el oxígeno y el tiempo de permanencia de ese estado. Por eso es que debemos tenerlo en agua, llevarlo en agua, ¿no? Entonces dice, el café cosechado debe ser procesado inmediatamente para promover organismos contrarios al fermento, ¿no? Pasemos, por favor. Y el otro punto de la segunda fase, pasamos, por favor. Pasamos. De fase de menor humedad, que es en el secado, se inicia el secado, se prolonga hasta el tostado. El producto está en condiciones estables, siempre y cuando pues hay un buen trabajo de almacén y todo, ¿no? El café debe llegar con 12% de humedad, ¿no? O 12.5, dicen algunas partes. Esto debe ser, los almacenes deben tener hidrómetros que aseguren que esa humedad relativa no supere el 60% para no evitar que rehumedezca el café, ¿no? ¿Podemos pasar, por favor? El otro punto en la fase de transición, después que yo saco el café y lo pongo a secar, el café está menos estable y es difícil de prever si se instala o no, ¿no? Pero lo que acá hay que asegurarnos que no caiga la lluvia. Si cae la lluvia, el riesgo es altísimo. Entonces, por eso es que en muchas regiones se mantiene eso de tener asegurado cómo cubrir el café que está secando con plástico para que no le entre la lluvia. ¿Podemos pasar, por favor?
¿no? Entonces, lo que nos dice acá la norma es que para hacer el beneficio de café debemos tener los equipos limpios, diseñar un beneficio donde se pueda hacer selección del café pergamino, separar las calidades por flote, ¿no? Generalmente eso se ha enseñado por años, la mala calidad siempre se debe retirar y evitar lo que el grano esté despulpado, el grano se contamine, o sea, que podemos pasar, se puede quebrar también, ¿no? El otro punto es el agua debe ser limpia, ¿no? Debe excluir estrictamente medidas de manejo de humedad. Tenemos que tener mucho cuidado que el secado sea el adecuado para evitar el rehumecimiento. Y el proceso de secado debe continuar hasta lograr una humedad de 12 a 12.5. Ahí lo que dice. Dice, la humedad debe ser realizada, o sea, medir la humedad del café mediante la norma técnica peruana ISO 6673 o utilizando un equipo calibrado, ¿no? Para estar estandarizado y seguro. No hay que confiarnos en el que yo pienso que está bien. Hay que medirlo. ¿Podemos pasar, por favor? Muy bien. Entonces, a nivel de lo que es los beneficios son tres que tenemos, ¿no? Beneficio húmedo y beneficio seco y el semilavado. Podemos pasar. El beneficio húmedo básicamente es con agua, ¿no? Se despulpa, los cerezos maduros se despulpan y estos flotan mecánicamente y se saca el exocarpio y se queda con el endocarpio, que al final es el que se llama el café pergamino. ¿Podemos pasar? Acá podemos ver en el dibujito que cuando yo hago el beneficio húmedo, ese color rojito es lo que vamos a sacar y va a quedar con ese plateado, el café pergamino. ¿Podemos pasar? El otro, el beneficio uso, lo que buscamos es la disposición del pergamino a, para, para evitar la fermentación y limitar el oxígeno, promoviendo microorganismos competitivos que durante la degradación del mucílago a fin de lavarlo y secarlo, ¿no? Básicamente lo que queremos que hacer acá es que una vez que se dé el fermento, después de despulpar el fermento, vamos a limitar el desarrollo de la gota, ¿no? Podemos pasar, ahorita lo vamos a ver más a detalle. Entonces, en el despulpe, el café consiste en que básicamente ponemos el cerezo en una máquina, esto lo va a quitar la pulpa, ¿no? Y el café pasa con mucílago y ese café entra a lo que es fermento. Podemos pasar para ver el café fermentado. Muy bien, entonces el café lavado después del fermento se debe lavar con agua limpia y se debe secar protegiendo que no caiga moho, ¿no? Y la humedad del secado debe llegar de 10 a 12.5%, ese es el límite. ¿Podemos pasar, por favor? El otro punto es, estos son los defectos que vemos nosotros. Nosotros debemos evitar café cortado por despulpadoras, si no hacemos una selección de despulpadoras, si no seleccionamos los cafés por variedades de grano o por tipo de fertilización. Los más fertilizados son mejor en producción, los cafés aplastados y lo que más debemos evitar los cafés brocados, ¿no? Anteriormente este café brocado, no, hasta ahorita es un café, es un defecto secundario, ¿no? Pero el riesgo que estamos viendo exige que nos preocupemos más de esos tipos de café. ¿Podemos pasar, por favor? El otro punto es el beneficio húmedo, considerando que es una buena práctica agrícola, hay que considerar que la cantidad de agua que requerimos en el despulpe es de 4 a 5, en el lavado de café de 15 litros, y lo que es entre el despulpe y el lavado de café 20 litros en general, ¿no? Una producción de 800 a 1200 kilos requiere de 15.000 a 22.000 litros de agua, ¿no? Entonces hay que ver que esto sea el uso más eficiente, ¿no? El arrastre de la pulpa a la fosa de compostaje. Sí, los campos son pequeños, no necesitamos eso, pero hay que asegurarnos que la pulpa llegue a un sitio donde lo vamos a procesar y compostar. ¿Podemos pasar, por favor? En el beneficio seco, donde no usamos agua, lo cosechamos y lo secamos, hay que hacer que se seque inmediatamente, ¿no? Acá no se remueve la piel, no, nada, y lo que hacemos es básicamente que se seque, ¿no? Estos cafés son muy demandados porque tienen muy buen cuerpo, y los cafés con esto tienen un poco más de cafeína que el canéfora le gana. El problema es su secado que dura entre 20 a 4 semanas, ¿no? Pero hay demanda para este café. ¿Podemos pasar, por favor? El otro tema es que el beneficio acá no se debe secar mucho, porque si no se hace quebradizo. Si se seca bien, ¿no? Si no se seca bien, tendría problemas de ocratoxina A, porque acuérdense que la pulpa es la que ayuda al hongo y la presencia de OT es alta. ¿Podemos pasar, por favor? Y hemos visto en el estudio que ha hecho en Tailandia que el café natural tenía más
OTA que los otros cafés. Después viene el café honey semilavado, que básicamente es similar al lavado, se despulpa y se seca, ¿no? Acá hay que tener un área de secado rápido para que esto tampoco no entre a malos sabores. Es un café muy bueno, pero también el riesgo está porque se mantiene el mucílago, pues tiene ese color así medio caramelo. ¿Podemos pasar? Entonces, en el semilavado, el despulpe consiste en quitarle la pulpa, ¿no? Inmediatamente entrar al secado, ¿no? Si hace un mal manejo acá, podemos tener problemas de inocuidad. ¿Podemos pasar, por favor? Después el despulpado, básicamente es hay que limpiar, calibrar la despulpadora antes del proceso, eso hay que hacerlo preventivo, evitar daños, como hemos visto los daños que podríamos encontrar, y separar los cerezos, expulsarlos de los cosechados tan pronto como sea posible, es una pauta que ya le hemos dado también en la cosecha, y al concluir todo hay que también limpiar y guardar para el próximo campaña. ¿Podemos pasar, por favor? En el fermento, como decíamos, consiste en descomponer el mucílago. Importante en la calidad de taza es el fermento. Acá se va a generar diferentes compuestos, desde el ácido acético hasta butírico. Hay algunos que dan buena calidad, otros no. Y acá también algunos procesadores, algunos están agregándole algunos elementos para darle mejor perfiles de taza, ¿no? Investiguen más para mejorar perfiles de taza. ¿Podemos pasar, por favor? Y en el fermentado lo que se pide es que el recipiente ya se ha identificado que las mayólicas ayudan mejor a este proceso, deben tener un desnivel de 5% y una rejilla para que vaya drenando en caso hubiera líquido y ayudan en el lavado. ¿Podemos pasar? Acá se facilita el tema del lavado de aguas mieles. Y lo que es el fermentado, también hay que asegurar que esté el grano con agua limpia, no debe quedar mucílago, aunque hay algunas teorías que con el mucílago tiene otro sabor, pero lo ideal es que no quede mucílago. El que si se queda, va a quedar como un pergamino, queda sucio, de un color castaño, que a nivel de evaluación de tasa de físico no van a rendir. Y si quedan las ranuras algunos residuos de la mielecilla, puede quedarse ahí el, el hongo, el hongo. Y generar ya en el más secado un incremento de OTA. ¿Podemos pasar, por favor? Por ejemplo, un mal proceso, por ejemplo, queda una humedad interna, queda un manchado que definitivamente son defectos, ¿no? Que no son aceptables en el mercado y también malogra tasa, ¿no? Perfiles de tasa. Todo mi buena calidad que esté haciendo, aplicando la norma verde, todo, lo voy a perder acá. ¿Podemos pasar, por favor? El lavado, como hemos dicho, debe ser cuando esté ya cortado, le llaman debidamente fermentado, ya se suelta la mielecilla. Y acá, si no está bien hecho el proceso, afecta la calidad de la bebida, ¿no? Hay que hacerle un buen fermento, un buen lavado para trabajar el café a nivel de lo que es calidad. ¿Podemos pasar, por favor? El otro punto es en el caso hipotético de que no podamos lavar ese día, o sea, hemos dicho, cosechamos, procesamos. Al día siguiente, dependiendo de si ya el proceso ya se descompuso bien la mielecilla, ya lo puedo lavar. En el caso hipotético de que yo no lo pueda lavar, lo que recomienda la norma es que se debe agregar una primera lavada, después de dejarlo, llenarlo de agua, que lo cubra completamente el café y podemos esperar una hora, un día más, pero no más, si no valoramos la calidad. ¿Podemos pasar, por favor? El otro tema es que siempre las instalaciones hay que irla limpiando. Acuérdense usted que ahí se puede quedar residuos de moho. Evitar residuos alrededor. Acuérdense que los residuos generan instalación de moho. Lavar completamente el mucílago, ¿no? Y evitar que el daño mecánico de los granos, que también un grano dañado, permite la instalación del hongo, ¿no? ¿Podemos pasar, por favor? El otro punto es básicamente separar los cafés por las calidades, por eso se recomienda cosecho con la flotación. Los cafetaleros antiguos tenemos ese sistema de flotación, ahora ya muy poco usan, pero eso es importante para discriminar los granos dañados por insectos, las cáscaras y otro, y queda solo café de calidad, ¿no? Controlar la calidad de agua, debe ser mínimo agua limpia, ¿no? Porque el agua sucia puede tener riesgo algo de gota, ¿no?
y debemos terminar el lavado escurriendo los granos. Pasamos ahorita vamos a ver a qué pasamos, a qué humedad debe salir al campo. Pasamos, por favor. Ajá. Miren, ve. Acá, por ejemplo, dice, cuando yo acabo el secado de café, es la parte más crítica acá está en riesgo el café. Entonces, cuando yo acabo de lavar el café, se puede usar unas mallas de 4 milímetros más o menos para que escurra el café que he lavado, y antes de llevar al campo de secado debe tener de 50 a 54% de humedad. No muy húmedo debemos llevar. Si llevamos muy húmedo favorece, ¿no? Debemos de tener 50 a 54 de humedad para llevar a los campos de secado. Cuando yo lo seco no debe tener más de 3.5 centímetros de espesor. Y debo moverlo constantemente hasta llegar a la humedad de 12.5 o 12 que queremos tener en campo para asegurar la humedad. Ahorita la vamos a explicar por qué. Pasamos, por favor. Entonces, en el secado influye mucho la calidad, entonces tenemos que tener cuidado, ¿no? Lo adecuado es secar al sol, ¿no? Y si se hace el secado en una superficie preparada de la zona para tener más seguridad en cuanto a la calidad de secado. ¿Podemos pasar, por favor? El otro punto es el tema de que debemos utilizar sitios que estén limpios, especialmente para el secado, levantados, y porque estos son puntos de control. Yo no lo puedo poner en un sitio donde se va a contaminar. ¿Podemos pasar, por favor? El otro punto es, por ejemplo, esto, ¿no? Yo puedo tener un buen proceso, todo, y a las finales le vendo a alguien y alguien va y lo tira así al río. Esa es una de las primeras fotos que trabajamos como SENASA el año 2001 para trabajar, para demostrar cómo está la calidad de nuestro café, de dónde venía, ¿no? No es mucho de los productores, a veces eran de los acopiadores, de los que no entienden este tema, ¿no? Lo que recomienda la norma es que yo lo seque en sol en todo caso a un 40% de humedad y después recién lo pueda meter a los secadores solares o a otros tipos de secados para poder asegurar que llegue al 12% que pide la norma, ¿no? ¿Podemos pasar, por favor? Entonces, en el secado de café también hay tres periodos críticos. Uno de ellos es el más fuerte que el otro. Por eso, por ejemplo, en el periodo inicial de desfase, el café cerezo tiene un periodo de desfase de 1 a 3 días, ¿no? Entonces, en el cual el nivel de humedad cambia poco en comparación al periodo de desfase del café pergamino, que dura de un día, ¿no? Los hongos que producen ocratocina A están en desventaja en estas condiciones de humedad. Y ahorita vamos a ver las condiciones. Pasamos. Pasamos por favor, el otro es la fase de cambio máximo, donde el proceso es lineal, ¿no? El café ya está en condiciones de secado, dependiendo de la tecnología, como estemos secando, ¿no? Se seca, si yo secara el café cerezo natural, el café pergamino, está en misma condición, están estables, es el periodo más favorable para que prosperen los hongos en medio ambiente porque están expuestos, ¿no? Están expuestos. Podemos pasar. Y el otro, el periodo de fase de desaceleración, sucede que el café ya se ha secado, se va secando, el agua queda muy poco en la semilla, disminuye la velocidad de secado y produce un periodo de secado muy lento que no produce ocratoxina, ¿no? Entonces, esos son los momentos. Pasamos ahorita. Entonces, lo que nos dice la norma es que cuando la humedad excesiva por eso hablamos mucho de humedad de agua, ¿no? La actividad de agua de 0.95, alrededor 95, prospera hongos hidrófilos de rápido crecimiento como levaduras, ¿no? Que reprimen al penicilio que produce ocratocina A, ¿no? Entonces, humedad de 0.95 para arriba. Y pasamos, y el otro es humedad, pasamos por favor, de 0.8 para abajo. También reprime el desarrollo. Entonces, tenemos un margen de agua, de actividad de agua de 0.81 a 0.94, donde es el riesgo que hay que evitar. Por eso es que dicen secar rápidamente la humedad, no permitir que esté en esa humedad. Podemos pasar ahí, son los riesgos de que la instalación y el crecimiento del lota, ¿no? Entonces, el secado debe ser adecuado, ¿no? En un periodo que pasa evitando que se instalen los hongos, y máximo con este tipo de secado debemos llegar a 5 días en el café húmedo lavado, ¿no? 5 días para evitar la formación de moho.
Si yo dejo un secado a su suerte en 10 días con basura al lado, el riesgo de ocratoxina es alto. ¿Podemos pasar, por favor? Entonces, secados evitar que se rehumedezcan, ¿no? El contenido que hemos dicho es 12.5 y debemos tener en sitios que podamos asegurar que no le entre la lluvia. ¿Podemos pasar, por favor? Muy bien. No, bueno, esas son las fotos anteriores. Podemos pasar que el secado es importante. Podemos pasar. Y lo que nunca debemos hacer, permitir, gestionar todos que esa foto que siempre se ve, ¿no? En las zonas cafetaleras, ¿no? Todo el esfuerzo que hace un cafetalero, ahí lo valoramos la inocuidad y los precios bajos son seguros, ¿no? ¿Podemos pasar, por favor? El otro punto es importante también lo que es que la norma tiene que incluye que el patio sea un tipo soleado, se contamine menos, ¿no? Menos superficie y que drene con facilidad, ¿no? ¿Podemos pasar? Soleado ahí no es solo, es soleado. Planificar la cosecha bien para asegurándonos el tema de secado. Yo cosecho dónde lo voy a procesar, dónde lo voy a secar. Mantener separadas las calidades, las categorías, las cosechas. No secar en capas gruesas que genera humedad, favorece el hongo y proteger la lluvia de nuevo, ¿no? ¿Podemos pasar, por favor? Ya estamos acabando. Pasamos, por favor. Entonces, pasamos de almacenamiento, lo vemos el 4.52. Entonces, en transporte, ¿no? Muchos hemos analizado los transportes y hemos visto que todavía se usa sémilas, ¿no? Entonces, en todos los casos tiene que ser limpio, especializado. Al menos en esa etapa de producción debe ser solo para café. No hay que mezclar con otro. Debe estar limpio, ¿no? Pasamos, debe estar adecuadamente preparados para no contaminar. ¿No? Entonces, debe estar limpio, las instalaciones, los equipos, todo deben estar para evitar. Podemos pasar, por favor. Y lo que debemos tener es mantener los granos de café limpios, alejados de desechos, cáscara, daño mecánico, todo lo que hemos protegido en la producción, ¿no? Podemos pasar. El almacenamiento igual tiene que ser exclusivo para café. Por favor, eso es importante porque cualquier cosa que lo pongan cerca del café lo va a coger, el color, el olor de cualquier cosa y también el rejuvenecimiento de los hongos que producen ocratoxina. ¿Podemos pasar, por favor? El otro punto, pasamos, por favor, es el almacenamiento, ¿no? Hay que cumplir lo establecido en la norma técnica peruana ISO 8455 y las siguientes recomendaciones: evitar almacenar con alta humedad, ¿no? 12 por 5, monitorear según la norma técnica ISO 1446, evitar rehumiecimiento, usar sacos limpios y secos exclusivos para café. Y no toda la labor anterior se va a ir en saco roto. ¿Podemos pasar, por favor? Almacenamiento igual, ¿no? Hay que evitar que los sacos estén pegados a la pared. Debe haber una parihuela y esta debe estar separada de la pared para que no se humedezcan y no debe estar junto a ninguna otras cosas. ¿Podemos pasar, por favor? El otro tema es que debemos proteger que no esté en sitios que contaminen, que tengan olores, debe estar bien ventilado, no debe haber elementos que, que pongamos con un químico, por ejemplo, al lado del café, nunca. Es una mala práctica, ¿no? ¿Podemos pasar, por favor? El transporte, igual hemos dicho, ¿no? Durante todo el proceso, la primera fase fue en la chacra, después ya sacando del fundo a la exportación. En todos los procesos tienen que ser limpios, ¿no? ¿Podemos pasar, por favor? No mezclar, debe estar por calidades, deben estar limpios, no debe tener residuo, no haber llevado nada. A veces nos ha pasado que llevan guano de un lado para otro, llevan gallina, llevan químicos, lo ponen en el café y después tenemos problemas con el tema de la calidad, ¿no? Entonces, evitar también que en el transporte la humedad se rehumedezca, ¿no? El café se rehumedezca, ¿no? ¿Podemos pasar? En ningún momento el transporte debe superar el 12.5%, ¿no? Entonces deben estar protegidos. En caso que estén usando asémilas, también deben ser, en la zona de producción, deben tener cuidado de proteger el café siempre del contacto del animal. Los aperos deben estar limpios, ¿no? Las mantas, todos deben estar limpios, especialmente preparándolo para la cosecha. No es que yo venga de un sitio con alguna cosa y lo ponga encima del café, no, hay que tener cuidado. ¿Puedo pasar, por favor? Ya nos falta poquito. Muy bien. Igualmente el transporte para allá, el embarque, previo al embarque del aeropuerto, ¿no? Hay que evitar en todo momento el rehumedecimiento
evitar que se descomponga. Ha pasado que a veces no tenemos cuidado del carro y lo llevamos con la carga y se nos descompone, y ahí el riesgo de rehumedecimiento, de robo que siempre ha habido, de malograr la calidad, el tema ¿cómo se llama? De los perfiles de taza se malogran, ¿no? Entonces, se tiene que preparar el transporte, no debe ser uso exclusivo y libre de olores. ¿Podemos pasar, por favor? El proceso de pilado, cuando ya está en el sitio previo al embarque, cuando entra ya de café pergamino a café oro, este debe ser limpio, debe estar limpiado, ¿no? Separado por orígenes, no podemos meter un café de una calidad con una calidad B, debe ser todo separado y evitar el tema de humedad siempre, ¿no? Acuérdense que mucho de eso se hace en las zonas de capital. Lima es muy húmeda. ¿Podemos pasar, por favor? Y el tema finalmente de lo que es lo que dicta la norma es que las instalaciones deben estar limpias, deben mantenerse los granos limpios y secos, alejados de desechos en todo momento, evitar daños mecánicos durante el pilado también, ¿no? ¿Podemos pasar? Creo que ya hemos terminado ahí. Ah, no, nos falta esto. No mezclar los granos húmedos, ¿no? No apilar húmedos con seco, hay que siempre separar eso. Y utilizar siempre sacos limpios de uso exclusivos también. En todos los momentos hablamos de eso, ¿no? Tanto en la chacra como en el proceso. ¿Podemos pasar, por favor? Almacenar café verde, el café verde ya le han sacado el café, ya le han sacado el pergamino, queda el café ya de exportación. Este es muy más delicado, ¿no? Hay que evitar el riesgo de humedecimiento, hay que trabajar procesos de usar embalajes que protejan, que no se humedezca, ¿no? ¿Podemos pasar, por favor? Y igualito ya con el contenedor, ¿no? El contenedor debe estar debidamente protegido, rehumedecido con materiales adecuados, porque acá también se puede dar el riesgo de rehumedecimiento. Vamos a pasar, por favor. Los contenedores tienen que estar limpios, ¿no? Desinfectados, en buenas condiciones, reducir el tiempo de transporte, tratar lo medida posible que se reduzca la exposición de largos periodos bajo el sol, ¿no? Cuando ya está el café, ¿no? Podemos pasar. Y lo que es la carga, transportar café solo con 12% de máximo, ¿no? 12, podría ser 10, pero máximo 12,5. El flujo de aire en los sacos debe ser bueno, ¿no? Gran parte debe estar bloqueado. Es importante que exista suficiente espacio entre los sacos y el techo, no debe estar al ras porque hay rehumedecimiento, y el rehumedecimiento hace que esas películas de humedad que quedan va a llegar a los sacos de arriba y va a afectar el envío. ¿Podemos pasar, por favor? Muy bien. Algo rápido acá. FAO hizo un buen trabajo del 2000, donde nos entrenó a nosotros también para trabajar sobre buenas prácticas para el tema de ocratoxina, porque en esos años fue grande el problema que se generó en varios países que tenían rechazo por el tema de, básicamente, el café soluble, ¿no? Se sacaron varios temas. Acá está la fuente que puedan tener mayor información. Podemos pasar, por favor, justo de los temas que yo les digo. Y acá lo que dijo, básicamente, para combatir la contaminación de café de corotas se requiere mayor gestión en la cadena de suministro de café, desde el cafeto, que es el de la plantación, el campo, hasta el producto, o sea, hasta antes de tomar la taza de café, ¿no? Podemos pasar y finalmente lo que les damos acá es una encuesta breve, ¿no? De lo que ustedes podrían hacer, donde ponemos 3 conceptos: deseable, obligatorio y recomendable, ¿no? Por ejemplo, tiene manejo de plantas sanas y vigorosas, es lo deseable. No lo tiene, bueno, hay que desear que lleguemos a esa tecnología. ¿Tiene cosecha solo café cerezos? No, eso es obligatorio, eso debe hacerse. Finalmente, cosecha, ¿tiene los bases limpios de café? Durante la cosecha, sí o no. Es recomendable que tenga limpio, ¿no? Para evitar. Pues pasemos el otro. El otro punto es también igual, ¿no? Controla la calidad de agua. No, no lo hace. Es recomendable que lo hagan, porque hay riesgos, ¿no? Lávalo, controla la calidad de agua para asegurar la calidad de la bebida, de lo que vamos a trabajar en café. Es deseable que sea eso, ¿no? Y después, ¿no tiene animales en el patio de secado? ¿Tiene animales en el patio de secado o no tiene animales? Es obligatorio que no lo tenga, no debe tener, porque el tema de contaminación va con esto, ¿no? Bueno, finalmente pasamos agradecer a UNUDI, podemos pasar por esta fuerza que está dando a los comités
técnicos, no solo de café, también sé que de cacao. Vean ustedes, hay que seguir en las redes, yo también estoy involucrándome, hay mucha información técnica que nos está sirviendo para el trabajo ahora, muy importante. Podemos pasar, nos ha permitido desarrollar muchos temas. Mira, acá hay varias guías de café interesantes. Mira, yo soy profesional, los uso para dejar entender mejor, para entender yo mejor, a ustedes mucho más, va a ser muy, 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 y lo más importante que es gratis, o sea, podemos entenderlo y es gratis, ¿no? Y bueno, si ustedes ven que en repente la norma, porque esto se basa en normas técnicas peruanas, ven que algo hay que fortalecer o es muy exigente y no está limitando algo, sustentemos y la norma se puede cambiar. Cada periodo se adapta, se mejora. Si hay mayor información científica, lo adaptamos, participen, involúcrese. Perú requiere más involucrados en este tema porque esto es calidad que va a dar imagen país. Igualmente también hay guías de cacao, importante trabajar ahorita las guías de cacao, ¿no? Están las normas igual libre, interesantes, importantes, que ilustran mucho, ¿no? Y si quieren más detalles, pueden adquirir por unos días también gratis la norma técnica, ¿no? Queda pendiente todavía las dos charlas de las guías de café tostado para el miércoles 6 de abril y de ocratoxina A para el 4 de mayo. Importante voy a estar yo también para ver cómo están trabajando nuestros colegas de cacao. Y con esto estaríamos dando por finalizado y agradeciéndole a todos su participación y preguntas. Gracias, señor. A todo Nudi por esta oportunidad también de estar con ustedes. Muchas gracias, Marisela, por tan completa presentación y por también tener la capacidad y la expertise y el conocimiento para poder brindarnos en poco tiempo una norma tan técnica y con tantas complejidades y variaciones, ¿no? Como tú lo comentas, invitamos a todos los asistentes, a todas las personas que nos acompañan en los diferentes webinars a entrar a nuestra web o a la web de INACAL y bajarlas de manera gratuita, difundirlas, ¿no? Porque es conocimiento que el proyecto está muy contento de haber desarrollado junto con ustedes, los consultores que nos han apoyado, junto con la dirección de normalización de DINACAL, ¿no? Y hay bastante gente comprometida, bastante ímpetu, interés, bastante buena intención y consideramos que son documentos bastante valiosos. Entonces, doy unos minutos para ver si alguno de nuestros participantes tiene alguna consulta sobre la guía o sobre tu presentación. Si no, pasaríamos ya a despedirnos y a cerrar el evento. Bueno, veo que no hay ninguna consulta por el momento. Como les comentamos al inicio, la idea era que se pudieran hacer durante tu presentación y así responderlas al final. Con esto, querida Marisela, agradecerte también a nombre de ONUDI, del proyecto, por tu colaboración y esfuerzo en hacer esta guía y la otra que también ya has presentado, ¿no? Y despedirnos de todos nuestros participantes. Finalmente, a nombre del Programa Global de Calidad y Estándares y el Programa de Alianza para Países, ambos de ONUDI, y su proyecto Fortaleciendo la Calidad en Café y Cacao en el Perú, les agradecemos bastante su participación. Asimismo, los invitamos a seguirnos en nuestras redes y página web para conocer los siguientes eventos que realizaremos. Muy buenas tardes.